Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos al ciclo de Aprendiendo Juntos de Solarén, la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Hoy vamos a tener la conferencia del licenciado Norvin Gamboa Muñoz sobre la temática de tractografía. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, nuevamente continuando con el ciclo de Aprendiendo Juntos de Solarén. Me vuelvo a presentar, soy el licenciado Norvin Gamboa de Perú. En esta oportunidad, siguiendo con nuestro ciclo de charlas, vamos a complementar un poco acerca de la técnica que hablamos la última clase. La última clase hablamos acerca de la difusión. En este caso vamos a profundizar un poco eso y vamos a hablar acerca de la tractografía, las bases físicas, aplicaciones y la optimización que vamos a poder realizar sobre esta imagen, ¿de acuerdo? He tratado de no hacerlo tan denso, como ustedes comprenderán, la física de todo resonancia y sobre todo esta parte puede llegar a ser muy compleja. Entonces he tratado de no hacerlo tan denso, resumir las cosas más importantes, tocar un poco de la física y bueno, vamos a empezar con esta clase. Muy bien, primero vamos a hacer un poco de las bases físicas. Primero vamos a recordar que en la difusión vamos a tener muchos medios en los cuales los protones de hidrógeno van a poder movilizarse. Medios de baja celularidad, medios de alta celularidad, donde la difusión va a estar restringida. Y células de gran tamaño, donde igualmente va a haber mucho menos espacio para que las células o los protones del agua se puedan movilizar. También vamos a tener una difusión en la cual va a haber un camino privilegiado de la difusión. Ya no va a ser un camino o un movimiento libre en sí, sino que va a seguir un camino determinado, sin importar la dirección en la cual se dirija, sino es un camino privilegiado. Entonces, como ya sabemos, la difusión es la técnica que nos va a poder o nos va a permitir evaluar de forma cualitativa y cuantitativa el movimiento de los protones de hidrógeno. A este movimiento se le conoce como el movimiento browniano. Nosotros vamos a tener dos tipos de movimientos, la difusión isotrópica y la difusión anisotrópica, ¿de acuerdo? Vamos a ir evaluando un poco cada una de ellas. Bueno, también para recordar un poco cómo se forma la señal en difusión, cuándo va a haber una restricción de difusión y cuándo hay una difusión normal. Bien, recordemos que es una secuencia convencional, spin-echo clásica, a la cual vamos a agregar dos tipos de gradientes. Si recordarán lo que estuvieron en la clase pasada, o si no, terminando esta charla, pueden ir a visualizar la clase anterior de difusión. Vamos a aplicar unos gradientes de desfase, primero donde va a ser que los protones que ingresan a esta posición van a perder la fase. Luego sigue el pulso de 180 clásico y posteriormente va a seguir el pulso de refase, que va a hacer que emita señal o que pierdan señal, que emitan señal las estructuras que se han restringido su difusión. ¿De acuerdo? Mientras que en un tejido sano, estos protones terminan de moverse, por lo tanto no terminan o no realizan un refase común y terminan emitiendo una señal convencional y una señal normal. ¿De acuerdo? Entonces es así como se forma la señal en la difusión. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos difusiones de dos tipos. Una difusión isotrópica, en la cual solamente vamos a tener un único coeficiente de difusión aparente. La difusión isotrópica hay que tener algo bien en claro. No existe difusión isotrópica perfecta dentro de los tejidos biológicos. Todo tejido biológico va a presentar un grado de anisotropía de difusión. ¿De acuerdo? Entonces, la difusión netamente isotrópica, bajo este esquema que vemos acá, disculpen, bajo este esquema que vamos acá, únicamente se va a dar en líquidos puros o en algunos geles. ¿De acuerdo? El coeficiente de difusión va a ser igual en todas las direcciones, en todas las diagonales, en todos los ejes. ¿De acuerdo? Los valores externos que tengamos en esta difusión van a ser igual a cero. No va a haber problema en ese lado. Sin embargo, en tejidos biológicos, recordemos que tenemos diversas estructuras celulares. ¿Bien? Entonces, todas estas estructuras van a terminar generando algunos caminos privilegiados. En algunos tejidos, como la sustancia blanca cerebral, el músculo o los tendones, se va a ver acrecentado esta propiedad de anisotropía, pero en algunos va a ser menor.
pero tenemos que recordar que todo tejido biológico va a presentar una difusión anisotrópica. No vamos a tener nunca una isotropía pura. ¿De acuerdo? Entonces, esta difusión va a estar representada por una matriz 3×3, o como comúnmente lo denominamos tensor de difusión. ¿De acuerdo? Tiene un coeficiente de difusión medio, que es el promedio de los 3 coeficientes de difusión que vamos a tener en las diferentes direcciones o la cantidad de direcciones que nosotros vayamos a adquirir. Entonces, vamos a analizar un poco lo que es el tensor de difusión. Nosotros tenemos un coeficiente de difusión clásico, como la difusión normal. Sin embargo, este coeficiente de difusión es una propiedad vectorial, que también tiene un área y tiene una representación. ¿Bien? Tiene sus propios componentes. Entonces, este vector o coeficiente de difusión, nosotros vamos a poder desglosarlo en sus respectivos componentes o versores, como se conoce dentro de la física. Tenemos un versor D en el plano X, D en el plano Y y D en el plano Z. Todos estos terminan como una resultante de este vector. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estos gráficos, sabemos que este vector tiene unos componentes determinados o que comúnmente se conocen como versores en el mundo de la física. Si nosotros lo proyectamos sobre un plano cartesiano normal, nosotros podemos obtener que la resultante de este vector va a ser dada por el promedio o multiplicación del versor con el eje cartesiano correspondiente. Si nosotros nos limitamos a un plano o un eje X y Y, vamos a ver que este vector tiene una componente Y y una componente X. Asignémosles un valor representativo, por ejemplo, de 4 y 3. Por lo tanto, este vector va a estar representado por 4, 3 y 0, que es su proyección sobre el eje Z. A esto se le conoce como un tensor de rango 1. Sin embargo, el tensor que nosotros comúnmente conocemos para este tipo de imágenes es un tensor de rango 2 que tiene esta estructura. Bien, de XX, de XY, de XZ, y en la diagonal vamos a tener las componentes que corresponden a cada uno de los planos cartesianos. Si podemos ver aquí en este esquema, ¿de acuerdo? El DXX está representado de esta manera, con dos, pongámoslo así, dos flechas apuntando en la dirección X. En el DXY está representado por la proyección que tiene este vector en color rojo sobre la componente X y la componente Y. Y así sucesivamente. Este es un tensor de rango 2. Incluso, si profundizamos un poco más en la física, vamos a poder encontrar tensores de rango 3, que tienen mayor componentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de entender bastante simple lo que es el tensor de difusión. El tensor es la representación matemática de toda fuerza vectorial o cualquier proceso matemático. Bien, como este es un vector resultante, tiene sus propios componentes, a la cual se le denomina versores. Y vamos a representarlo con su representación, valga la redundancia, dentro del plano cartesiano. Y de esa manera podemos obtener lo que comúnmente conocemos como el tensor de difusión, que es una matriz de 3×3. Cada uno con sus respectivas proyecciones que tiene este determinado vector. Entonces, para la representación clásica que se realiza, para la difusión isotrópica, como vemos que no tiene ningún tipo de camino privilegiado hasta llegar hasta su destino final, entre comillas, esto se va a representar como una esfera. Y eso es lo que van a terminar encontrando dentro de la literatura si es que comienzan a revisar un poco. Sin embargo, como en la difusión anisotrópica sigue un determinado camino, lo podemos representar de esta manera sobre el plano cartesiano, que nos termina describiendo un elipsoide. Entonces, mientras que la difusión isotrópica va a ser representada por un volumen esférico, en la difusión anisotrópica vamos a tener una representación elipsoidal. ¿Bien? Elipsoidal o en algunos casos puede ser un elipsoidal planar. Entonces, esta es la difusión correcta que tiene la difusión anisotrópica. Si vemos acá, el elipsoide va a estar determinado por la diagonal que nosotros estamos representando. Sin embargo, también vamos a tener fuerzas vectoriales en el lado transversal. Y eso también va a ser importante para poder determinar la intensidad de señal que vayamos a tener dentro de nuestra imagen.
Bien, aquí tienen un ejemplo un poco más claro acerca de lo que son la difusión isotrópica y su representación esférica y la difusión anisotrópica y su representación elipsoidal. Muy bien, entonces acá tenemos la representación de una secuencia clásica de difusión y vamos a entender un poco cómo se dan las direcciones, cómo hacemos nuestra secuencia mucho más sensible a una determinada dirección. Nosotros vamos a tener gradientes previos y posteriores al pulso de 180, pero estas gradientes son gradientes resultantes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para poder adquirir una determinada dirección es alterar estas gradientes, pero manteniendo la gradiente resultante. ¿Bien? Vamos a alterar cualquiera una de estas gradientes, pero siempre vamos a mantener el valor de la gradiente resultante para no alterar nuestra secuencia de difusión convencional. ¿De acuerdo? Pues es así como nosotros vamos a poder adquirir una mayor cantidad de direcciones, o cómo se adquieren las direcciones. Comúnmente para hacer este tipo de imágenes de tractografía necesitamos como mínimo 6 direcciones, pero conforme nosotros vayamos aumentando la cantidad de direcciones o sensibilidad a alguna dirección, va a ir mejorando un poco nuestra imagen. Entonces, nosotros tenemos una imagen axial, normal, vamos a representar un poco cómo se va mostrando la imagen. Nosotros vamos a hacer que esta imagen sea sensible en la dirección X, pongámosle bien, en esta dirección, o de derecha a izquierda, para hacerlo más sencillo. Todo lo que vaya en esta misma dirección, ¿de acuerdo? Se va a ver hiposeñal, negro. ¿Por qué? Porque su difusión no está restringida, está libre. Por más de que sea o esté delimitada o restringida a una dirección privilegiada, su difusión sigue siendo normal, no tiene ningún problema, se mueve, por lo tanto, y como ya habíamos visto al inicio, toda aquella estructura que tenga una difusión sin restricción no va a tener señal, no va a ser representada. Por lo tanto, en una imagen cuya sensibilidad de difusión se encuentre de derecha a izquierda o en el plano, digamos, X, bien, vamos a tener que todas las estructuras que vayan en esa misma dirección no van a tener señal. Sin embargo, las estructuras que se encuentren de forma perpendicular a esa determinada dirección sí van a emitir señal. ¿De acuerdo? ¿Esto debido a qué? Vamos a ver. Si vemos aquí este ejemplo, ¿de acuerdo? Si vemos este ejemplo, esto es un axón. Bien, tenemos las fibras ahí del axón y por donde se van a mover los protones de hidrógeno. En esta dirección del axón, en ese mismo camino, la difusión se va a ver aumentada. Vamos a tener un aumento de la difusión. Por lo tanto, no va a haber restricción, no va a emitir señal. Sin embargo, si vemos y analizamos en el plano transversal, también vamos a tener movimiento. En el plano transversal también va a haber un determinado movimiento. Pero ese movimiento en el plano transversal sí se va a ver restringido o disminuido. Por lo tanto, vamos a tener señal. Es por eso que todo lo que se mueva en la dirección en la cual estamos haciendo sensible la imagen, no va a tener señal. Pero todo lo que se mueva en ese eje transversal a esa determinada dirección va a emitir señal porque lo va a tomar, digamos, como una restricción de difusión, ¿de acuerdo? No es una restricción propia, pero sí hay una disminución de la difusión en esa dirección. Si analizamos aquí un corte transversal de los axones, vemos todos estos puntitos negros, ¿no? Todas son las fibras de la sustancia blanca. Entonces, en esa dirección, digamos, hacia nosotros, vemos que la difusión sí se va a ver facilitada, no va a haber problemas. Pero si vamos al plano transversal, va a haber una restricción de la difusión si la hacemos sensible en esta dirección. Espero que haya sido claro, ¿de acuerdo? Si no, más adelante vamos a hacer una pausa y vamos a poder volver a explicar este tipo de situación. Vayamos ahora a otra dirección. Si hacemos sensible en esta dirección, digamos antero-posterior o posterior-anterior, toda aquella estructura que se mueva en esa dirección va a tener una difusión normal. No va a estar restringida o no va a estar disminuida. Por lo tanto, va a verse con baja señal.
Sin embargo, toda aquella estructura que vaya contraria o de forma transversal en esta dirección va a emitir señal porque lo va a tomar como una reducción de la difusión, digámoslo así. Entonces, contrario a esto, contrario a la primera imagen que vimos, vamos a tener que aquí esta estructura nos daba un mayor aumento de señal y aquí tenemos una disminución de su señal. ¿Bien? Si vamos a la anatomía, vamos a ver que estas regiones son o pertenecen al cuerpo calloso. Bien, y esta estructura de acá a la sustancia blanca convencional, ¿no? O la cápsula interna, por ejemplo. De igual manera, si lo hacemos nuestra imagen de forma sensible en esta dirección cabeza-pies, head, toda estructura que se mueve en esa misma dirección, ¿de acuerdo? Digamos que se va a ver sin ningún problema. Acá hay un pequeño error, les pido disculpas, esta imagen debería verse en negro. Pero bueno, les explico, esta imagen debería verse en negro porque sigue esa misma dirección, no va a haber ningún inconveniente. Pero toda aquella estructura nuevamente que vaya de forma transversal, sí se va a ver como hiposeñal. Pasemos aquí a este ejemplo, donde ya ponemos la dirección X. Entonces, todo lo que se mueva en esa misma dirección se va a ver negro. Analicemos el cuerpo calloso, cuyas fibras se mueven en esa propia dirección X. Muy bien. Toda aquella estructura que esté transversal o de forma perpendicular a esta dirección va a tener un aumento de señal, como vemos acá. Y cualquier estructura que vaya de forma oblicua va a tener una señal intermedia. En el eje Y, nuevamente, vemos que acá todo lo que siga esta dirección se va a ver hiposeñal y podemos correlacionarlo con la sustancia blanca. ¿Ven la diferencia? Como aquí la sustancia blanca tenía un aumento de señal en una imagen con sensibilidad a la dirección X. Y con sensibilidad en la dirección Y, la sustancia blanca pierde señal. Pero si lo hacemos de forma, o vemos una estructura que sea transversal o perpendicular a esta sensibilidad de la dirección Y, también va a tener señal. Vemos el cuerpo calloso o las fibras del cuerpo calloso que han dado un aumento de señal. Y de igual manera, recordemos que esto es en 3 dimensiones. O sea, que puede ser de derecha a izquierda o antero-posterior. Si vemos la estructura de las fibras córtico-espinales, también tiene un aumento de señal, porque también van a ser de forma transversal a esta estructura. Muy bien, o a la dirección Y. Si hacemos en la dirección Z, que es el eje corporal, lo único que vamos a ver hiposeñal va a ser toda aquella estructura que sigue esa misma dirección. Por ejemplo, las fibras de la vía córtico-espinal, que a diferencia de una dirección Y o dirección X, aquí no va a emitir señal. Por lo tanto, se va a ver oscuro. Sin embargo, las demás estructuras, como la sustancia blanca, sí van a verse con señal. De igual manera, las fibras del cuerpo calloso. Muy bien. Y ahora, estas 3 imágenes se van a sumar para formar lo que comúnmente conocemos como traza. Bien, la traza de difusión o la imagen en factor B. Les quiero preguntar en estos momentos si pudieron entender esta parte o desean que la repita. Sé que esta parte puede ser un poco compleja, así que si alguien desea que lo vuelva a repetir, adelante, puede pedirlo sin ningún inconveniente. Si no, vamos a continuar con la clase. ¿Se logró entender? Muy bien. Si se ha logrado entender todo bien, volvemos a continuar o proseguir con la clase. Al final pueden volver a hacer o hacer todas las preguntas que deseen. Norvin, me parece que está muy bien explicado, pero quizás cuando estamos tratando de pensar en los 3 planos, creo que después sería bueno volver a explicarlo, pero por ahora vamos bien, voy entendiendo. Perfecto, muchas gracias. Sí, tal vez luego podamos volver a explicar esta parte. Vamos a proseguir con la clase entonces.
Muy bien, ahí tenemos la imagen de traza, ¿no? Entonces, en el slide anterior vimos una sola imagen o hacer la imagen sensible a una sola dirección. Pero lo que también podemos realizar es la imagen sensible a más direcciones. ¿De acuerdo? Podemos hacerla sensible, por ejemplo, aquí, XY, puede ser XZ, puede ser XX, conforme nosotros vayamos decidiendo. Bien, y de esa manera vamos a ir pudiendo, o vamos a poder adquirir muchas más sensibilidades de difusión. Mientras yo más sensible haga mi imagen a más cantidad de direcciones, voy a poder obtener mucha mayor información de los tractos de la sustancia blanca, como podemos inferir en base al ejemplo mostrado. Bien, entonces nosotros vamos a poder obtener una imagen de esta manera. Recuerden que este es un tensor de grado 1, como habíamos visto al inicio. Lo primero que vamos a hacer va a ser una imagen netamente en T2 o en B0, sin ningún inconveniente. Y vamos a poder adquirir una serie de imágenes conforme nosotros vayamos a decidir. Esta es una serie de imágenes para un tensor de difusión de 6 direcciones. Bien, le vamos a tener XY, XZ, YZ, menos XY, dependiendo de cómo nosotros vayamos a establecer nuestra secuencia. Y todas estas imágenes o todos estos coeficientes de difusión van a terminar formando nuestro tensor de difusión. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo aquí con la clase. El vector que nosotros estamos estudiando en el tensor de difusión va a tener una determinada dirección y un determinado valor. La dirección principal que tenga de difusibilidad va a recibir el nombre de agent vector o vector propio, como se puede ver o pueden ver en algún tipo de literatura. Y el valor que tenga este vector va a ser conocido como agent values o valor propio. Agent vector, que va a determinar la dirección principal de difusibilidad que haya en este voxel, y agent values o valor propio, que va a representar el valor que tenga en la principal dirección de difusión. ¿De acuerdo? Estos valores van a ser, o estas propiedades van a ser muy importantes, ya que cada una de ellas nos va a dar una determinada representación en imagen. Entonces, normalmente nosotros tenemos esto. La elipsoide se encuentra dentro del plano cartesiano del propio equipo, por si acaso, Z, X, Y. Y vamos a tener este esquema de difusión. ¿Cuál es el problema de este esquema? Que la dirección principal que tenga este elipsoide, o esta difusión, va a estar afectada por la dirección que tenga en el resto de direcciones o el resto de ejes. Lo que nosotros debemos hacer es acoplarnos al sistema, este sistema cartesiano, al propio eje del elipsoide. Mediante un proceso llamado de diagonalización, vamos a acoplar el eje de coordenadas al eje del elipsoide. Con esto, ¿qué vamos a ganar? Que vamos a eliminar las componentes externas a la diagonal. Por lo tanto, ya no van a verse afectados y vamos a poder trabajar netamente con la diagonal y con la dirección principal de difusibilidad en un voxel. ¿De acuerdo? Y esto nos va a servir para poder adquirir o poder representar nuestra imagen. De estos valores, ¿de acuerdo? Ya que el resto de fuera de diagonal ya no importa, nosotros vamos a poder obtener algunos mapas de imagen. Primero, como ya han visto y tenemos muchas direcciones de difusión, no vamos a tener un solo coeficiente de difusión. El ADC que nosotros obtengamos de esta imagen va a ser conocido como un ADC medio, que va a ser el promedio de todos los coeficientes de difusión en las diferentes direcciones que vayamos a adquirir. Y a su vez también vamos a adquirir un nuevo valor, que es el mapa de fracción de anisotropía. ¿De acuerdo? Que nos va a medir qué tan anisotrópico o isotrópico es la estructura que vamos a evaluar. Y esto lo vamos a sacar de los valores propios del vector, no de la dirección, sino del valor. Por convención, se asigna el valor 0 a un medio donde las moléculas sean mucho más isotrópicas y un valor de 1 para medios donde hay mayor anisotropía. Como bien sabemos, no hay ninguna estructura completamente isotrópica.
Por lo tanto, nunca vamos a llegar a ese valor 0, salvo que haya un proceso patológico. Y aún así, no va a llegar netamente al valor 0. Se va a disminuir, pero no va a llegar a ese valor. Nosotros vamos a obtener este tipo de mapas de fracción de anisotropía, donde la imagen con mayor señal es donde hay mayor anisotropía. Por lo tanto, aquí en la imagen de la sustancia blanca, donde tenemos una anisotropía mucho más elevada, va a ser representada con un aumento de la intensidad de señal. Pero en la sustancia gris, donde la anisotropía es menor, se va a representar con menor señal. Incluso se puede realizar cuantificaciones, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí podemos ver o medir, no es muy buena la calidad, pero podemos ver la fracción de anisotropía en un paciente con una lesión desmielinizante a nivel medular. El ROI azul, que es desmielinizante, vemos que está en 0.4, mientras que el ROI rojo, que es la región normal, está en 0.8. Mantiene sus valores de anisotropía, pero en la lesión hay una disminución de la fracción de anisotropía. Entonces, digamos que el mapa de fracción de anisotropía es la variación cuantitativa de la tractografía. Y de los vectores propios de anisotropía fraccional o de los eigenvectors, nosotros vamos a poder estudiar los caminos privilegiados a los cuales vamos a poder asignarles un color, que por convención se estableció que en el eje X o de derecha a izquierda se asigne el color rojo. En el eje posterior-anterior o antero-posterior, en el eje Y, se asigna el color verde. Y de cabeza a pies, fithead, se asigna el color azul. ¿De acuerdo? Esto se dio por convención. Y vamos a poder obtener esta imagen de fracción de anisotropía o el mapa de direcciones por colores. Si ven, las fibras del cuerpo calloso se mueven de derecha a izquierda. Por lo tanto, se le asigna el color rojo. Las fibras de la vía piramidal van de cabeza a pies y se le asigna el color azul en esta región. Muy bien, entonces hasta acá hemos visto la física así bastante rápida, bastante sencilla, de forma no tan densa. Vamos a proceder ya a lo que es la tractografía, cómo se forma la imagen, algunas aplicaciones y un poco de anatomía. ¿Hasta aquí todo claro o alguien desea hacer o tiene alguna duda? Me gustaría que me dijeran sus dudas para poder aclararlas también durante la clase. Si está todo claro, vamos a proseguir con la clase. Norvin, ¿Sí? ¿me escuchás? Sí. Te hago ¿Sí? una pregunta. ¿Qué relación hay entre si vos, por ejemplo, cuantificás con un ROI en el ADC y la cuantificación que te permite la anisotropía? Ah, sí, por supuesto, hay una gran diferencia. El AEC nos va a medir el coeficiente de difusión, ¿de acuerdo? O sea, qué tanta restricción hay de la difusión, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Pero el mapa de fracción de anisotropía nos da otro valor. ¿Qué tan anisotrópico es? Que no necesariamente va a tener relación con el coeficiente de difusión. ¿De acuerdo? Puede que haya algún tipo de relación, la verdad es que no he visto ningún trabajo al respecto, pero son cosas que van por caminos diferentes. Uno es qué tan anisotrópico o isotrópico es una estructura. Por ejemplo, si yo evalúo la sustancia gris cerebral, es menos anisotrópico que la sustancia blanca, pero eso no quiere decir que tenga una restricción de difusión. ¿De acuerdo? Es mucho menos anisotrópico, definitivamente, pero su difusión no va a estar restringida a menos que haya una patología. Entonces son cosas que se deben analizar de forma diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a proseguir con la clase. Muy bien, entonces vamos a entrar ya netamente a la tractografía. La tractografía es la técnica no invasiva que nos va a permitir hacer una disección en vivo de las fibras de la sustancia blanca, pero no solo de la sustancia blanca, sino de toda aquella estructura que posea un grado de anisotropía, en la cual nosotros podamos aplicar esta técnica, como vamos a ir viendo más adelante.
Es considerada también dentro de las técnicas funcionales, ¿de acuerdo? Y ha complementado de forma muy oportuna las resonancias magnéticas convencionales, sobre todo en algunas aplicaciones. Pero vamos a hablar un poquito de cómo se forma la imagen de la tractografía. ¿Cómo podemos llegar a este punto, a esta imagen? ¿Cómo se llega a reconstruir? Se usan diversos algoritmos. El algoritmo más clásico es el algoritmo determinista, el FACT, el Fiber Assessment by Continuous Tracking, ¿de acuerdo? Que es la asignación de fibras por rastreo continuo. Es un método, como ya mencioné, determinista. Hay otro tipo de métodos llamados probabilísticos que son un poco más complejos, pero un poco más robustos, que los vamos a ir viendo. ¿Cómo vamos a conseguir hacer la reconstrucción de los tractos mediante este medio, o mediante este método? Lo que vamos a hacer es analizar la dirección voxel por voxel. ¿Bien? Vamos a analizar la dirección de la difusión voxel por voxel. Y de esa manera vamos a ir reconstruyendo la trayectoria de los tractos de sustancia blanca, siguiendo la dirección voxel por voxel, determinados por la fracción de anisotropía. ¿De acuerdo? Va a depender mucho del umbral de la fracción de anisotropía, como vamos a ir viendo más adelante. De igual manera, por aquí tenemos, si tenemos otra dirección, se va a ir reconstruyendo dependiendo de dónde se encuentre o hasta el encuentro de un voxel vecino que posea la misma dirección de difusión. Disculpen, la misma dirección del tracto. Y de esa manera vamos a ir reconstruyendo. Esto es el FACT, que está determinado por el umbral de la fracción de anisotropía que nosotros podemos incluso modificar y también por otro criterio que es el ángulo de giro. También vamos a tener los criterios de paro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tracto no se va a reconstruir hasta el final. En muchas ocasiones, el rastreo por FACT, que hemos visto anteriormente, se va a detener cuando se alcance un píxel o voxel que tenga una anisotropía fraccional baja o un ángulo mayor en la curvatura. Eso hay que tenerlo en mente también. Vemos que ahí, hasta este punto, se va reconstruyendo. Llega ahí y hay otra dirección o un ángulo de curvatura diferente. Entonces ya no va a continuar la reconstrucción de la fibra. Ese es uno de los criterios de paro. Cuando la curvatura angular sea mayor a la que estamos estableciendo. Nuevamente acá. Solamente se va a reconstruir ahí. ¿Por qué? Porque en este voxel el umbral de fracción de anisotropía va a ser diferente al resto. Por lo tanto, aquí ya no se va a reconstruir. Eso se conoce como criterios de paro y hasta ahí la reconstrucción se va a dar. Y esto va a estar determinado por el umbral mínimo de fracción de anisotropía y por el ángulo máximo de giro. ¿De acuerdo? Esas van a ser las dos características que va a tener los criterios de paro y por los cuales se va a establecer el tope de la reconstrucción de la tractografía. Entonces tenemos el FACT, que es el algoritmo de reconstrucción, ¿bien? Que va analizando voxel por voxel la dirección que tenga y va a hacer una reconstrucción. Luego vamos a tener los criterios de paro, que va a tener dos propiedades determinantes, el umbral mínimo de fracción de anisotropía y el ángulo máximo de giro. Si comenzamos a reconstruir la tractografía y llega un momento o un punto donde el ángulo mayor de curvatura excede a lo que estamos estableciendo, no se va a reconstruir más. Y de igual manera, si comenzamos a reconstruir la tractografía y llegamos a un punto en el cual el umbral mínimo de fracción de anisotropía es diferente al que con el que estamos trabajando, va a haber un paro en la reconstrucción. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a poder obtener este tipo de reconstrucciones. Ahora, las indicaciones que vamos a tener para la tractografía, acá pueden ser bastante controversiales, ¿okay? Por lo que yo he visto en mi experiencia. Las indicaciones de la tractografía pueden ser un poco controversiales, teniendo como primera opción evaluación de la enfermedad neurovascular. Por ejemplo, hay algunos estudios en los cuales se aplica la cuantificación de fracción de anisotropía para predecir la recuperación frente a un stroke, o un infarto o una ACV. ¿Bien? Entonces, se puede aplicar para ese tipo de patologías. Definitivamente para evaluación de lesiones tumorales y malformaciones arteriovenosas.
Y me preguntarán, ¿por qué no clasificamos las malformaciones arteriovenosas dentro de la enfermedad neurovascular? Esto es porque debido al tamaño que presenta este tipo de malformaciones, podría ser considerado también como una lesión expansiva, que puede generar o alterar la fibra de la sustancia blanca de igual manera que una lesión tumoral. Tenemos evaluación del encéfalo pediátrico. Acá está, digamos, más limitado a la cuantificación. ¿Bien? Cuantificación de la fracción de anisotropía. No tanto a la reconstrucción de tractos, puesto que puede ser a veces muy complicado por la cantidad de líquido que haya. Evaluación de la enfermedad de sustancia blanca, definitivamente. También podemos cuantificar las lesiones desmielinizantes que tengamos en un paciente, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Y en algunos casos se cuantifica también, es algo que también lo que he estado trabajando, en cuantificación de la sustancia blanca a nivel del cerebelo para pacientes con ataxia congénita, ¿bien? Pueden cuantificarlo también para degeneración walleriana. También se viene aplicando mucho la cuantificación de la fracción de anisotropía. Y la que yo creo que es más válida, tiene mucho mayor consenso, que es la planificación prequirúrgica, en conjunto con la resonancia magnética funcional por técnica Volt, donde podemos mapear las áreas corticales. Si fusionamos con la evaluación de los tractos de la sustancia blanca, se puede hacer un buen estudio de planificación prequirúrgica o neuroquirúrgica. Yo creo que esta es la indicación mucho más válida, mucho más aceptada. Bien, estoy diciendo a nivel del sistema nervioso central. Luego vamos a ver algunos ejemplos fuera de este sistema. Entonces, estas son nuestras principales indicaciones. Definitivamente tiene también muchas limitaciones la tractografía. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con una lesión expansiva, donde hay un desplazamiento de la fibra o de la vía córtico-espinal. De la vía fronto-occipital vemos que hay una reducción de la anisotropía fraccional debido al amplio edema que se presenta en esta región por la lesión que posee. De igual manera, tenemos la cuantificación. La cuantificación actualmente es muy importante, muy importante. Estamos y vivimos ya en una época en la cual, si no estamos cuantificando, ya nuestro método cualitativo puede quedar un poco de lado. Ya en la actualidad se suele cuantificar mucho el estudio de biomarcadores, y un buen biomarcador cerebral es la fracción de anisotropía. Seguimos acá dos fibras de la vía córtico-espinal, donde podemos cuantificar cuál es su fracción de anisotropía de toda la fibra o voxel por voxel. Bien, vemos que no en todos los puntos la fracción de anisotropía es igual. Esto no quiere decir que sea patológico. Bien, no quiere decir que sea patológico. Es así, se aleja del valor 0 y al valor isotrópico normal, que es 0. Bien, y se acerca un poco más al valor anisotrópico, que es 1. ¿De acuerdo? Pero actualmente la cuantificación es muy importante. Y como ven acá, independientemente de su ADC, por ejemplo, en este nivel, a este nivel del ROI que hemos colocado, tiene una fracción de anisotropía de 0.4. Puede estar reducida a comparación de la fracción de anisotropía del lado contralateral, pero sus valores de coeficiente de difusión y de ADC no tienen mucha diferencia. Entonces, no guarda mucha relación el ADC con la fracción de anisotropía. ¿De acuerdo? Bueno, el mismo ejemplo anterior que les mostré, ¿no? De cuantificación de la fracción de anisotropía. Y como les decía, la principal indicación, una de las principales, es la evaluación de la sustancia blanca cerebral. Se pensaba que antes la sustancia blanca no tenía mucha relación con algunos procesos superiores. Sin embargo, ahora ya se ha estudiado mucho que tiene que ver con procesos cognitivos y emocionales. Incluso hay algunas teorías, y acá me puedo estar confundiendo, me parece que alguna vez revisé que hay en los pacientes con autismo puede haber un problema en la conexión neuronal, ya que al ser sometidos sobre una resonancia funcional de activación cortical, sí se podía encontrar activación de la corteza. Entonces se presumía que hay lesión en la conectividad de la sustancia blanca. Normalmente se pensaba que la sustancia blanca tenía que ver solamente con la transmisión, pero ahora ya hay nuevos estudios que determinan que tiene una función cognitivo-emocional.
Entonces, la evaluación de la sustancia blanca es bastante importante. Incluso con algunos software mucho más especializados se puede trabajar el conectoma, la conexión neuronal, que es bastante interesante. Bien, entonces ya para evaluar un poco la anatomía, las fibras de la sustancia blanca cerebral se van a dividir en tres. Las fibras de asociación, fibras de proyección y fibras comisurales. Las fibras de asociación generalmente van a ser aquellas que conecten regiones de la corteza cerebral, por ejemplo, frontal occipital, frontal temporal, etc. Las fibras de proyección van a ser aquellas que conecten la corteza motora o sensitiva con la médula espinal. Van a proyectar todas esas estructuras. También las fibras, por ejemplo, a nivel cerebeloso con la médula espinal. Y las fibras comisurales son aquellas que conecten las comisuras. Por ejemplo, la más importante o la más notoria es el cuerpo calloso. Dentro de las fibras de asociación vamos a tener, por ejemplo, la fibra fronto-occipital, que como ya les mencionaba, va a conectar regiones de la corteza cerebral. Va a conectar el lóbulo frontal con el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? También hay que recordar que las fibras no funcionan solas. Si bien es cierto, las podemos representar solas, la fibra fronto-occipital al menos también puede tener un componente del fascículo uncinado o incluso de las radiaciones ópticas, ¿bien? Como aquí lo menciono. Su estimulación o su lesión puede generar por ahí una parafrasesia semántica, ¿no? Tiene que ver también dentro de la atención y la lectura. Dentro del procesamiento visual, como les dije, tiene parte de las radiaciones ópticas. Los estudios de estas fibras no se conocen al 100%. La fibra más estudiada, como vamos a ir viendo, es la fibra córtico-espinal y la que está tiene mayor valoración dentro de la tractografía. El cíngulo, ¿bien? El cíngulo discurre por toda la circunvolución del cíngulo, por encima del cuerpo calloso, tiene que ver mucho con el sistema límbico, ¿bien? Empieza en el área parolfatoria y puede llegar hasta la región, o no puede, llega hasta la región parahipocampal. En esta reconstrucción propiamente dicho, no vemos su extensión hasta la región parahipocampal, pero sí se puede reconstruir, no es muy complicado, pero sí puede ser un poco trabajoso. Dentro de las imágenes o los mapas colorimétricos los vamos a encontrar en esta región. Bien, en estos puntos se encuentra la circunvolución del cíngulo, que tiene asignado un color verde, ¿de acuerdo? Porque es antero-posterior. El longitudinal inferior no se tiene tampoco una función propia, puede tener un papel importante dentro de los objetos visuales, de reconocimiento de objetos visuales, pero no es indispensable para esta función ni tampoco para el lenguaje, que también se sospechaba que tenía o formaba parte de la función del lenguaje. Pero para ninguno de estos es indispensable. Lo podemos encontrar desde el lóbulo, desde el polo anterior del lóbulo temporal hasta el lóbulo occipital. El fascículo uncinado, que conecta las circunvoluciones orbitarias y frontales del lóbulo frontal, del giro frontal inferior, con el polo anterior del lóbulo temporal. Podemos encontrarlo, que va desde la región frontal hasta el polo anterior del lóbulo temporal. El fascículo arcuato, ¿bien? Que va a conectar la corteza frontal con el área parieto-temporal lateral. ¿Y esto por qué es importante? Porque el fascículo arcuato va a ser una conexión de todo el circuito del lenguaje, conectando el área de Broca, el área de Wernicke y la corteza auditiva. Bien, entonces cuando nosotros hagamos una resonancia magnética funcional y hagamos una activación propia de todo el circuito del lenguaje, vamos a conectar todo ese circuito del lenguaje desde la corteza auditiva, pasando por la corteza o el área de Wernicke y el área de Broca. Todo este circuito va a estar unido por el fascículo arcuato, así que sí va a ser muy importante su representación, sobre todo cuando hagamos resonancia funcional y tengamos incidencia en la evaluación del lenguaje. Bien, ¿dónde lo podemos encontrar?
en esta región. A veces puede ser un poco complicado su reconstrucción. Vemos que acá ya cambia un poco su dirección, ya que está formado también por el fascículo longitudinal superior. Vemos acá una representación bastante adecuada. El fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, y aquí tiene una región, digamos, feet-head, cabeza-pies, que se representa en azul, el fascículo arcuato. La vía más importante de proyección, la vía motora, característica es la vía córtico-espinal o vía piramidal, la puede encontrar en algunos textos. Es la vía aferente más importante, bien, que conecta la corteza motora con la médula espinal. Podemos encontrarla en esta región. A nivel del puente del tronco encefálico, podemos encontrarlo también a nivel de los núcleos de la base y un poco más arriba, ¿no? Incluso puede llegar hasta la parte más superior de toda la corteza cerebral, como les mencioné, la corteza motora. Detrás de este fascículo o esta proyección motora, vamos a tener también la proyección sensitiva, que son los lemniscos mediales, que ya no es una vía aferente propia, sino es una vía eferente, que no saca los impulsos motores, sino que trae los impulsos sensitivos hacia la corteza sensitiva, en el lóbulo parietal, que está en el giro parietal ascendente. Y tenemos también las coronas radiadas, que no son una vía o un fascículo por sí mismos, o propiamente dicho, sino que es el conjunto de vías motoras y sensitivas. Ven acá en color rojo, se ha representado la vía córtico-espinal, y por detrás, con una asignación de dirección de difusión, la vía de los lemniscos mediales. Ambos forman las coronas radiadas. Y las vías comisurales, la más representativa, el cuerpo calloso, que une ambos lóbulos cerebrales. Y están unidos en la parte anterior por el forceps minor y en la parte posterior por el forceps mayor. Incluso podemos reconstruir independientemente cada uno de ellos y el cuerpo del cuerpo calloso. Por adelante, en el nivel de la rodilla, el forceps majus, y a nivel del esplenio del cuerpo calloso, el forceps minus, y tenemos el cuerpo, valga la redundancia, del cuerpo calloso. Tenemos también el fornix, que es parte del sistema límbico, que se encuentra por debajo del cuerpo calloso, que también se puede representar. Puede tener cierta ayuda en algunos procesos límbicos, su reconstrucción, aunque no es muy común reconstruirlo. Nuevamente tenemos la imagen del cuerpo calloso. Aquí quiero hacer un pequeño alto y comentarles, por ejemplo, la reconstrucción del cuerpo calloso es muy importante. Hay algunas cirugías que ahorita no la recuerdo muy bien para qué era o para qué se llama, en el cual cortan el cuerpo calloso, lo seccionan. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos es muy importante la tractografía para ver dónde ha sido el corte del cuerpo calloso y cómo se encuentran las fibras de cada lado. Por ahí tenía un caso, lamentablemente creo que lo he perdido, pero es muy interesante esa cirugía. ¿De acuerdo? Y acá sí podemos verlo, ¿no? Bien representado el cuerpo calloso. Es mucho más fácil. Sus fibras en color rojo, porque representan la dirección derecha-izquierda. Los mecanismos de lesión que tienen las fibras de la sustancia blanca. El desplazamiento es uno de los más conocidos cuando tengamos una lesión tumoral, por ejemplo, en la cual lo único que vamos a ver es el desplazamiento hacia un lado de las fibras de la sustancia blanca, pero no se va a ver alterado sus demás características como la dirección o la fracción de anisotropía. La interrupción de las fibras, donde sí vamos a tener una reducción de la fracción de anisotropía considerable, pero se va a mantener posterior a esta lesión. La invasión, donde la disminución de la fracción de anisotropía no va a ser tan drástica, incluso pueda que sí logremos reconstruir el tracto, a diferencia de la interrupción en la cual el tracto no se va a poder reconstruir de forma continua. En la invasión es posible que sí podamos reconstruirla. La infiltración, donde también va a haber reducción de la fracción de anisotropía y se va a poder reconstruir las fibras de la sustancia blanca.
y el edema, ¿no? Que ya vimos que hay una considerable reducción de la fracción de anisotropía y puede causar una mayor dificultad para reconstruir los tractos de la sustancia blanca. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la optimización de la imagen. ¿Cómo vamos a optimizar nuestra imagen de tractografía? Vamos a ver que tenemos algunos métodos. Uno de los más clásicos es la cantidad de direcciones que con la cual nosotros adquiramos nuestra tractografía. Definitivamente, mientras más direcciones tengamos, la tractografía va a ser mejor. La cantidad de fibras reconstruidas reales va a ser mayor. No quiere decir que yo no pueda llegar a esto con 6 direcciones. Yo puedo hacerlo, como vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, la mayor cantidad de fibras van a ser interpoladas y va a tener un límite. No vas a poder reconstruir tan bien. Mientras nosotros tengamos mayor cantidad de direcciones de difusión, vamos a poder tener una mayor cantidad de fibras reales. Entonces, tenemos aquí una tractografía que no es muy buena, la verdad. Es una tractografía, sí, pero no es muy buena. Vamos a ver en esta parte de la charla cómo podemos pasar de esto a esto y llegar a este tipo de imagen con una mejor calidad. Yo considero que la tractografía, al igual que las imágenes en BRT, tienen un cierto toque de arte, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de representarlas. Por ejemplo, esta representación a mí no me gusta, la verdad, y considero que es un error presentarlas así. ¿Ven? ¿Ven cómo va mejorando? Y acá tenemos una mejora más sustancial. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este tipo de reconstrucciones? Con una gran resolución. Vamos a tener algoritmos y tipos de metodología de trabajo. Va a depender mucho también del equipo en el cual nosotros nos encontremos, pero algunos algoritmos se van a mantener a pesar de la marca de equipo en la cual nos encontremos. Una de ellas que se mantiene para todos es la metodología de trabajo, el tipo de ROI, el modo fusión, ROI a mano alzada, colocar múltiples ROIs o puntos de semilla, como normalmente conocemos. ¿De acuerdo? Esto sí va a ser un poco similar para todas las marcas de equipo. No va a haber mucha diferencia. Siempre vamos a tener este tipo de opciones. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la representación de la fusión de imágenes que vamos a poder realizar. Otra de las técnicas que tenemos es el trabajo o la colocación de los puntos semillas. Podemos trabajar colocando 2 puntos semillas, yendo desde la parte más distal, o digamos en la parte más inferior y la parte superior, y hacer la reconstrucción del tracto, que va a ir desde este punto, digamos punto A, hasta el punto B. Ese es un método de trabajo, a 2 ROIs. O podemos trabajar con un solo ROI. Bien, donde solamente vamos a colocar un ROI y vamos a generar nuestra tractografía. ¿Cuál va a ser la más exacta? Va a depender mucho de cómo te manejes tú con tu equipo. ¿Bien? A mí me gusta trabajar con 2 ROIs, ¿de acuerdo? Para limitar la reconstrucción únicamente a esa fibra. No tener mucha contaminación de fibras, como ven acá, ¿no? Que sea por acá y todo. Incluso sale una fibra más contralateral. Como les mencionaba, ¿no? Los criterios de paro y el FACT, el algoritmo de reconstrucción, va a estar limitado por el umbral mínimo de fracción de anisotropía o por el ángulo de giro que tenga, que vamos a ir viendo más adelante. En este apartado estamos viendo el umbral de fracción de anisotropía. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con 0.2, vemos que se reconstruye la vía córtico-espinal del lado izquierdo, pero tenemos también una fibra del lado derecho, del lado contralateral. Si nosotros aumentamos nuestra fracción de anisotropía, o nuestro umbral, vemos que se ha borrado, ha desaparecido esta fibra. ¿Por qué? Porque esta fibra de este lado tiene un valor de fracción de anisotropía entre 0.2 y 0.3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solamente en este lado vamos a reconstruir las fibras
cuyo valor de fracción de anisotropía esté por encima de 0.3. Todo lo que esté por debajo no se va a reconstruir. Bien, y vamos a poder, digamos, entre comillas, tener una mejor reconstrucción de las fibras. Aunque, como les digo, esto también puede ser relativo. Estos ejemplos son netamente para fines educativos, ¿no? Y para que vean cómo está funcionando estos valores. Esto en cuanto al umbral de fracción de anisotropía. El umbral del ángulo de giro. Este parámetro, la verdad, no lo suelo modificar mucho, puesto que puede generar errores. Algunas literaturas mencionan que los valores normales para la sustancia blanca van desde 40 a 70. Los equipos convencionalmente lo trabajan en 27 grados. Eso quiere decir que solamente vamos a reconstruir las fibras que lleguen a este ángulo de giro. Si nosotros aumentamos, por ejemplo, 90 grados, vamos a reconstruir mucha mayor cantidad de fibras porque lo estamos, digamos, poniendo menos estricto a la hora de tomar en cuenta el ángulo de giro o el ángulo de cambio. Sin embargo, esto no es muy adecuado, porque primero que puede generar mucha contaminación de tu tractografía, y segundo que algunas fibras no van a ser reales. Bien, ¿por qué? Porque tener una fibra que tenga este ángulo de giro de 90 grados no es muy real, no se acerca mucho a la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con este parámetro, o con este, con este parámetro que podemos manipular. Yo, la verdad, les sugiero que no lo manipulen, lo dejen tal como venga de fábrica. No lo manipulen, no lo muevan. Tal como venga de fábrica, lo manejen ahí, puesto que pueden generar algún tipo de inconveniente. Como les digo, la literatura indica que va desde 40 a 70. Sin embargo, dentro del propio equipo van a tener que el ángulo es mucho menor. Mi recomendación es que no lo manipulen, pero ven cómo funciona, ¿no? Va reconstruyendo mucha mayor cantidad de fibra, tomando en base el ángulo de cambio, el ángulo de giro. La longitud de la fibra también, podemos modificarla. Bien, esto ha sido hecho con fines educativos, por favor, no crean que lo voy a presentar de esta manera. También podemos asignar un valor de longitud de fibra que nosotros querramos reconstruir. Aquí tiene un valor mayor. No recuerdo exactamente cuánto le puse ahorita, pero tiene un valor mayor de longitud de fibra. Si nosotros queremos borrar un poco esta fibra, que por ahí que no la veo que sea muy real, podemos disminuir la longitud de la fibra y vemos que ha desaparecido. Pero si lo disminuimos mucho, podemos tener este tipo de imágenes, donde solamente se va a reconstruir hasta la longitud que nosotros vayamos a seleccionar. ¿Ven cómo queda la tractografía? Esta sí es una tractografía mala, pero como les digo, lo he realizado con fines educativos. Esta está mucho más aceptable, a diferencia de esta, que por ahí podría tener algún tipo de contaminación. Entonces tenemos todas estas opciones para poder mejorar un poco nuestra imagen de tractografía. Este es un parámetro también bastante interesante. Las muestras por unidad de voxel. ¿Cuánta cantidad de fibras queremos que se muestren por unidad de voxel? Definitivamente van a ser fibras interpoladas, no van a ser fibras reales. Vemos que aquí tenemos una muestra por unidad de voxel de 2. ¿Ven? Vean cómo se encuentra o la cantidad de fibras reconstruidas a nivel del pedúnculo cerebeloso. Aumentamos las muestras por longitud de voxel a 3. Ha aumentado la cantidad de fibras en los pedúnculos cerebrales. Y si lo aumentamos a 4, hay un aumento mayor y sustancial. De igual manera, en la vía córtico-espinal. ¿Ven? ¿Ven cómo acá está más separado? Acá está un poco más lleno y acá mucho más lleno. ¿Bien? Esas son la cantidad de muestras por unidad de voxel. Como les digo, las fibras que se van a reconstruir no van a ser reales, van a ser interpoladas. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con este parámetro. El radio del tubo. El radio del tubo, como su propio nombre dice, va a ser el radio que nosotros asignemos a cada tracto. En este ejemplo, hemos puesto 0.5 de radio de tubo y vemos
que es un tracto bien tosco, mucho más grueso. ¿Bien? No es muy estético. Nosotros podemos mejorarlo disminuyendo el radio del tubo, haciéndolo mucho más delgado, haciéndolo un poco más estético. Y si a esto nosotros aumentamos nuestras fibras por unidad de voxel, vamos a poder obtener una imagen mucho más agradable y mucho más estética. ¿Cuál es el problema de manejar todos estos parámetros? Les indico que lo manejen con bastante cuidado. Si no lo saben manejar, es preferible que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que nosotros vayamos a reconstruir modificando estos parámetros puede ser muy elevada y llevar a nuestra computadora a hacer procesos bastante pesados. A mí me ha pasado, y esto es como anécdota, en la cual reconstruir un tracto me tomó 40 minutos por la cantidad de parámetros que yo le había puesto. Se me colgó la computadora y todo, así que tengan mucho cuidado al momento de manejar estos parámetros. Si no los saben manipular, es preferible que no lo haga hasta que lo puedan aprender de forma correcta. Lamentablemente en esta clase sería un poquito difícil, ¿no? Pero se los muestro para que vean que hay forma de manipular nuestra tractografía y la reconstrucción de ella. ¿De acuerdo? Es por eso que a veces la tractografía puede engañar, no necesariamente va a ser tan exacta, ¿no? Algo que me pasó, nos pasó en el servicio donde trabajo con un paciente. Venía un paciente con un problema motor, ¿de acuerdo? Un problema motor bastante marcado. Se realizó el estudio de tractografía, se representó ambas fibras de la vía córtico-espinal y el informe del radiólogo fue representación correcta de las vías córtico-espinales, ¿no? Porque era lo que se observaba. Sin embargo, al momento de hacer la cuantificación de la fracción de anisotropía, se detectó una disminución de la fracción de anisotropía del lado izquierdo, que iba en relación con la patología o la apariencia que tenía del lado derecho. Por lo tanto, sí se puede, en esos casos, la valoración cuantitativa es bastante importante. ¿Bien? No tanto la reconstrucción del tracto, sino la cuantificación, la valoración cuantitativa. Cuando se realizó la cuantificación, se vio una disminución de la fracción de anisotropía a comparación del lado contralateral. Entonces, a eso le sumamos la clínica del paciente, ya podemos llegar a una conclusión menor. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado con la tractografía, pero vemos, como aquí les hemos mostrado en los slides, que se puede optimizar de forma bastante adecuada. Ahora, otro método para mejorar nuestra tractografía es usar los métodos probabilísticos de reconstrucción de la tractografía. Ya no un método determinístico como convencionalmente se hacía, que iba del punto A al punto Z, sino va desde el punto A al punto Z, pero sigue diversos caminos privilegiados de difusión. ¿Qué es lo que va a hacer estos métodos probabilísticos? Van a generar una tractografía más robusta, bien, mucho más exacta. Incluso se usa mucho para regiones de entrecruzamiento, de fiber crossing. ¿Cuál es el problema nuevamente? Que algunos equipos no están listos para poder procesar tanta información. ¿Bien? Dentro de los métodos probabilísticos me parece que está el Hardy, está el QBOL, el Diffusion Spectrum Imaging, que son tractografías un poco más avanzadas, pero que aún el análisis no es muy frecuente. Bien, incluso las casas comerciales, algunas de ellas todavía no tienen un software especial para poder procesar este tipo de imágenes. Sí es cierto, procesan la tractografía y sale mejor, como vamos a ver ahora, pero demora mucho a veces el proceso, como les dije, por la carga de información que se está recibiendo. Pero tenemos estos métodos. El determinístico, que es el convencional que usamos con dos puntos semillas del punto A al punto Z, y el probabilístico, que es una tractografía mucho más robusta. Con todos estos parámetros que hemos visto, incluso podríamos llegar a hacer una tractografía de este tipo, una tractografía de plexo braquial. Les aviso, esta tractografía no es mía, la he sacado de internet, me gustaría darle créditos a quien lo hizo, no lo encontré, pero se puede llegar a realizar este tipo de tractografías. Con mucho trabajo, sí, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Otro de los métodos que tenemos para mejorar nuestra tractografía
son los tipos de ROI. Por ejemplo, aquí yo he reconstruido las vías fronto-occipital, ¿bien? Que une la corteza frontal y el lóbulo occipital. Pero tengo algunos tractos que no me agradan mucho, la verdad. No la hacen muy estética mi tractografía. Entonces yo puedo seleccionar el tipo de ROI, que puede ser incluyente o excluyente. Cambio el tipo de ROI a los ROI rojos de forma excluyente y dejo el resto de forma incluyente. Y vemos que estas fibras ya no se reconstruyen. Esto es en una plataforma Philips. En otras plataformas también tienen la misma opción, no se preocupen. No de esta manera, pero también lo pueden realizar. Entonces vemos que mejoramos bastante nuestra tractografía y la podemos hacer un poco más estética. A algunas personas no les gusta mucho eliminar tractos. Bien, algunos médicos, sí, me ha pasado. Entonces, esta técnica va a depender mucho del match que ustedes hagan con el médico y con el trabajo que él realice, como el caso que les mencioné anteriormente, ¿no? De la cuantificación. No solamente es nuestro trabajo, si bien nuestro trabajo es hacer este tipo de reconstrucciones, tiene que ver mucho la interacción médico y tecnólogo médico. Las direcciones. Bien, acá tenemos una tractografía de 64 direcciones. Y acá es lo que les quería mostrar sobre los métodos determinísticos y los métodos probabilísticos. Arriba tenemos una imagen de 64 direcciones y la imagen inferior es una imagen en espacio Q, Diffusion Spectrum Image, en la cual nosotros vamos a recibir información de difusibilidad. Si ven a 64 direcciones, que es bastante bueno, a nivel del puente del tronco encefálico, quiasma óptico, no tenemos una representación muy adecuada. Puede generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque es un área de entrecruzamiento de fibras muy importante. A ver, recordemos un poco. Nosotros evaluamos la máxima dirección de difusión de un voxel, ¿bien? Pero dentro de ese voxel no solamente tenemos una dirección de difusión, tenemos muchas direcciones de difusión que atraviesan ese voxel que no se reconstruyen, no se toman en cuenta. Bien, por lo tanto, con estas técnicas de espacio Q sí se van a tomar ese tipo de difusiones y vamos a poder hacer una mejor evaluación de las áreas de fibrocrossing o de entrecruzamiento de fibras, como son a nivel del puente del tronco encefálico y el quiasma óptico y los nervios ópticos. Entonces, es una técnica bastante buena para hacer este tipo de evaluación. Como les dije anteriormente, la desventaja es la cantidad de información que tiene y que nuestras computadoras generalmente no llegan a poder procesar todo este tipo de información y puede demorar un poco. Incluso la adquisición de esta secuencia es bastante larga, a 64 direcciones. Recuerdo que demoré unos 8 minutos, pero en espacio Q demoré 25 minutos la adquisición, optimizándolo bastante, porque inicialmente me duraba 40 minutos. Incluso hay estudios que he podido leer donde esta técnica tiene una adquisición de 36 horas. Entonces es bastante compleja esta técnica, ¿no? La cual hace un poco difícil aplicarla dentro de nuestro trabajo clínico diario. ¿De acuerdo? Pero saben que existe este tipo de técnicas. Igual existe otra como el Hardy o el Q-Ball. De igual manera, este tipo de tractografías nos puede ayudar para hacer, digamos, tractografías mucho más precisas, mucho más curiosas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, acá la tractografía del nervio trigémino. Que esta tractografía no se hizo con ningún fin clínico, solamente tuvo fines educativos, ya que la verdad no les aconsejo que pierdan el tiempo intentando este tipo de tractografías. Puede que no tenga una pertinencia o una relevancia mayor. Y el grado de complicación o de complejidad para realizarlas es bastante elevado. Ahora, otra de las mejoras que podemos tener para la tractografía es usar técnicas o secuencias que nos ayuden a eliminar o compensar el desplazamiento químico.
ya que el desplazamiento químico nos puede jugar como un punto en contra. Vemos, si recuerdan la clase pasada, y si no, pueden ir a verla, de difusión, donde vemos que el desplazamiento químico altera mucho nuestra imagen y por lo tanto también va a alterar un poco nuestra reconstrucción de la tractografía. Esta es una imagen de un DTI normal, bien, con una secuencia de difusión convencional. Está bastante buena, no hay complicaciones, y acá tenemos una secuencia con Resolve, en la cual compensamos estos desplazamientos químicos por la propia secuencia EPI. Vamos a hacer una comparación. En la calota es una de las zonas donde hay bastante desplazamiento químico. Vemos acá en un DTI normal cómo se hace la reconstrucción de los tractos con un desplazamiento químico normal propio de la secuencia y una secuencia de difusión con técnica Resolve, donde ya hemos compensado este desplazamiento químico. ¿De acuerdo? Entonces vemos que la reconstrucción de los tractos es mucho mayor, mucho más robusta, ¿no? Se ha compensado el desplazamiento químico también causado por la calota en esa región. Entonces nos puede servir para mejorar un poco nuestra tractografía. No, puede que no sea mucho, hay que sopesar las ventajas y desventajas. Recordemos que la técnica Resolve nos puede tomar mucho tiempo de adquisición. Y si no tenemos por ahí una técnica de aceleración de imagen, por ahí Compress Sensing o Multi-Slice en otra marca, nos puede generar muchos problemas con el tiempo de adquisición. Entonces ya depende mucho de su criterio si la emplean o no. Bien, ahora vamos a hablar de la tractografía en otras regiones. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo he visto muchos estudios o muchas presentaciones, muchas charlas donde se habla de la tractografía en plexo braquial, nervios periféricos, son bastante buenas, la verdad. Sin embargo, para aplicar la tractografía en otras regiones hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Una de ellas es la patología a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Si esta patología de verdad, si la tractografía de verdad va a ayudar o va a representar un aporte para evaluar esta patología, ¿de acuerdo? Luego de eso hay que evaluar la calidad de la imagen. Vamos a poder evaluar o adquirir una tractografía de buena calidad fuera del sistema nervioso central. Si vamos a probar y lanzar una secuencia, no nos sale bien, vamos a repetir, y no nos sale bien, y vamos a volver a repetir hasta que nos salga mal, no tiene mucho sentido. Vamos a alargar nuestro estudio de forma innecesaria. Luego de eso vamos a tener que también tener en cuenta la colaboración del paciente. Recordemos que es una secuencia que puede llegar a ser un poco larga, dependiendo si la adquieras en axial o coronal. Si la adquieres en axial puede demorar mucho más, en coronal puede ser un poco menos, pero vamos a tener mayor desplazamiento químico. Otro punto a tocar es la pertinencia que tenga este estudio para ser aplicado fuera del sistema nervioso central. ¿Es pertinente hacerlo? Hay que también tener en cuenta este tipo de consideraciones. Y sobre todo, y para mí una de las más importantes, es la disponibilidad de la técnica. La vamos a tener disponible en todos los equipos la traen, sin distinción, no es así. Entonces yo considero que la aplicación de la tractografía en otras regiones que no sea el sistema nervioso central no debe incluirse dentro de un protocolo normal. ¿Se puede hacer como estudios especiales y bajo algunas circunstancias? Sí. Pero hay que evaluar todas estas situaciones que les estoy mencionando. La patología, la calidad de la imagen, la colaboración del paciente, si es pertinente o no emplearla y la disponibilidad que tengamos. Yo personalmente he visto muchos trabajos, muchos estudios que hacen tractografía del plexo braquial, del plexo lumbar, y lo consideran dentro del protocolo. Yo la verdad no lo considero dentro del protocolo, considero que incluso es un error considerarlo dentro de un protocolo, ya que no podemos limitar el estudio de neurografía a una tractografía. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Sirve para fines educativos? Definitivamente que sí, es bastante interesante, bastante bueno, pero hay que tener mucho cuidado al momento de colocarlo dentro de un protocolo. ¿Dónde generalmente se aplica? Actualmente yo lo he visto en plexos y nervios periféricos y en el miocardio. Bien, y actualmente también he visto un artículo bastante bueno de tractografía de próstata.
Acá tenemos algunos ejemplos de tractografía fuera del sistema nervioso central, aquí a nivel del plexo braquial. Esta tractografía del plexo braquial fue adquirida a 20 direcciones. Se ve bastante bien, sin embargo, la complejidad que tiene su reconstrucción o el trabajo de estas fibras es bastante elevado. Es bastante complejo reconstruirlas, así que, como les digo, tengan mucho cuidado si es que lo van a incluir dentro de un protocolo. Bien, evalúen los criterios que les he mencionado anteriormente, sobre todo la pertinencia del estudio, si es pertinente o no usarlo. De igual a nivel del nervio ciático y su distribución tibial y peronea. También se puede hacer la reconstrucción. Una de las indicaciones que les había mencionado de la tractografía es la planificación prequirúrgica. Y la tractografía se puede considerar como planificación prequirúrgica, por ejemplo, para plexo braquial. Pero tomando en cuenta los criterios que les mencioné hace un momento, también puede ser reemplazada por otra técnica como la técnica BRT. Bien, ¿podemos realizar BRT? Sí, con una secuencia que sí está dentro del protocolo en algunos casos, que es la secuencia estir-volumétrica. Y también nos puede servir para planificación quirúrgica. No es cierto, no tiene las mismas características que la tractografía. La difusión, sí, está definitivamente indicada. La tractografía, hay que tener mucho cuidado para su aplicación a este nivel. Si van a hacer planificación prequirúrgica, les sugiero probar primero con los BRT, ¿bien? Que son bastante buenos, la verdad, para este tipo de aplicaciones. Como ven acá en las imágenes, una imagen en MIP y una imagen en BRT. De igual manera, tractografía a nivel del nervio ciático y plexo lumbar y plexo sacro, que se puede realizar tranquilamente. Pero hay que valorar mucho la pertinencia de este estudio. ¿Sí? Igual acá, a nivel de la rodilla, división del nervio ciático en su región tibial y peronea. Y la tractografía de miocardio, que actualmente se viene empleando en algunos estudios. Como les digo, no es limitante para realizar el estudio cardíaco, por si acaso. Son netamente, ahorita se está haciendo bastante investigación acerca de esto, ¿no? Hay algunas conclusiones bastante interesantes. La verdad, yo no lo he probado y no podría hablarles más a profundidad acerca de esto. ¿Bien? Bueno, ya para concluir la charla, decirles que la tractografía es una técnica bastante buena para la evaluación de las fibras de la sustancia blanca. Su aplicación principal se da en la planificación prequirúrgica, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado a la hora de aplicar la técnica fuera del sistema nervioso central. Tiene indicaciones bastante precisas. Fuera de eso, analizar los criterios que les he dicho, bien, para que puedan hacer el estudio de forma correcta y no tener complicaciones. Saber también que nuestra tractografía se puede optimizar, como ya les he mostrado. Es cierto que algunos equipos tienen mucho mejor arte que otros, pero esto se puede compensar con los parámetros que les he mencionado. Algunos de estos parámetros en algunos equipos los pueden encontrar como algoritmo Runge-Kutta, algunos como método de Euler. Depende mucho del equipo en el cual nosotros nos encontremos. Pero la tractografía es una técnica ya bastante antigua, no es nueva por si acaso, y tiene gran futuro con un tema que es la evaluación del conectoma neuronal. Bien, que eso incluso podría dar para otra charla. Sin más que decirles, les agradezco su participación en esta charla, por haberme escuchado. Espero no haya sido una charla tan densa. Quise hacerlo lo más sencillo posible, para que no haya muchas complicaciones. Si tienen alguna duda al respecto, ya saben, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Y sin más que decirles, les pido por favor que nos sigan en la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética Solare. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, estoy aquí para poder responderlas. Norvin, ¿Sí? ¿cuántas direcciones aplicás vos corrientemente para un estudio de cerebro? 20 direcciones. ¿20? Sí, yo trabajo a 20 direcciones. Ya he podido configurar mi secuencia con 20 direcciones en un tiempo aceptable, ¿de acuerdo? Entonces yo trabajo con eso. Es cierto, lo puedo aumentar,
pero con 20 direcciones me va bastante bien. Bien, eso en un equipo, por ejemplo, Siemens me da la opción de poder trabajar ahí. Me parece que en otro equipo como Philips, en la gran mayoría de equipos tienen la difusión low, medium y high. Creo que la medium es de 15 direcciones, me parece. Yo trabajo con esa. Pero también tengo una secuencia configurada con 32 direcciones. Me cuesta más tiempo, pero también queda bastante buena. Pero como estándar trabajo yo con 20 direcciones. Bien. ¿Y qué resolución, con qué resolución trabajas? Bien, es una buena pregunta. Ahorita no tengo el número exacto, se me ha ido la resolución que tengo, pero trabajo con un grosor de corte de 3 milímetros. 3 milímetros. Sí, sí, Bien, eso sí te lo puedo decir. bien. Y cuando haces algún tensor de difusión para tractografía de médula cervical, Ujú. ¿usás la misma secuencia con los mismos datos o cómo haces? No, para médula, propiamente para médula, hago la adquisición en plano sagital. En 3 planos. milímetros igual, pero sí la adquiero en plano sagital. Si puedo, voy a hacer la de plexo braquial, ya la puedo adquirir en plano axial o coronal. Bien. ¿Hubiera alguna otra pregunta? Sí, una pregunta, Norvin. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Cómo identificas los tractos que tú supones que son falsos? Son falsos. Disculpa, A ver, son, esto, que no son reales, disculpa. claro, eso depende, bueno, primero, depende mucho de cómo tú configures, como mencioné, los parámetros de optimización. Por ejemplo, si yo le meto 90 grados de ángulo de giro, le coloco 90 grados, voy a ver tractos que por sí tienen todas las características de ser aberrantes porque los tractos normalmente no realizan ese tipo de giros. ¿De acuerdo? Tienen Okay. cierto ángulo de giro que no debería exceder los 70 grados, me parece. Si ya excede eso, yo puedo decir que eso es un tracto aberrante, un tracto falso. Sin embargo, no deberían aparecer tractos falsos si yo configuro bien estos parámetros. ¿De acuerdo? Si nos referimos a las unidades, a los tractos por unidad de voxel, eso sí no vamos a saber reconocer cuáles son verdaderos y cuáles son interpolados. Se interpolan en base a los tractos verdaderos. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Norvin, Sí. otra pregunta. ¿Qué valor B utilizás para hacer tractografía? ¿El mismo que utilizás para una difusión común o diferente? Y ya, esta es una gran pregunta. Para la tractografía, el valor B que más importa es el B0. ¿De acuerdo? Es el B0. Entonces, no tendríamos mucha necesidad de aplicar un valor B muy alto. Bien. Sin embargo, si nosotros vamos a obtener la traza también de difusión y los valores de fracción de anisotropía, necesitamos necesariamente tener un valor de 1000. Si lo que quiero es solamente tractografía, puedo reducirlo. Pero si quiero obtener y cuantificar estos valores, necesito un valor de 1000. Quiere Por lo decir que, tanto, necesariamente requieres un valor B1000. bien. Y teniendo en cuenta lo que vos decís, ¿cuántos promedios le das al B0 y al B1000? Bien. Sí, eso es un punto también bastante interesante. Yo trato de darle trato de darle similar valor. Bien, trabajo con 2 promedios para cada uno de ellos. Es Y cierto acá, que para una difusión convencional al B0 generalmente no se le da mucho valor, pero para estos casos que es importante el B0, sí trato de mantenerlo igual, 2 promedios para cada uno. acá te hacen una pregunta, dice Leonardo. Dice, en un plexo, ¿cuántas direcciones se utilizan y el tiempo de adquisición, cuál es? Aproximado, ¿no? Ujú. Muy bien. Para plexo braquial, la tractografía que yo he realizado también ha sido de 20 direcciones. ¿Cuál es el tiempo de adquisición?
va a depender de cómo la vayas a adquirir. Si la adquieres en plano axial, que fue lo que yo hice, me tomó aproximadamente más de 5 minutos, ¿ah? Por ahí 6. En plano coronal puede ser menor, pero recuerda que en plano coronal vas a tener mucho más artefacto de desplazamiento químico. Y sobre todo, por favor, tengan mucho cuidado, como ya les he dicho, analicen los criterios que les he dicho para aplicar la tractografía fuera del plexo, fuera del nervio del encéfalo. Bien, yo no lo consideraría necesario hacer tractografía fuera del o en el plexo braquial, salvo que, y esto es muy importante, se haga cuantificación de fracción de anisotropía para procesos desmineralizantes. Eso es un estudio bastante bueno, bastante interesante. Cuantificar sí es importante, pero está sometido a estudios de investigación. Hacer la tractografía en un paciente convencional yo no lo veo tan adecuado. Es una opinión personal. No lo consideraría dentro del protocolo. Bien, por el tema de pertinencia, el tema de duración, estás alargando tu estudio. Yo usaría una reconstrucción BRT. Norvin, con respecto a estas posibilidades de hacer tractografía con estos nuevos métodos como el Hardy, ¿vos tenés alguno de esos, del método que vos expusiste? ¿Lo tenés? ¿Tenés la posibilidad de trabajar con uno de ellos? Sí, con el espacio cubo, Diffusion Spectrum Imaging. Con ese es el que vos tenés en el equipo como para poder trabajarlo. Sí, yo lo puedo adquirir. Y en base a eso me parece que también se puede hacer el Hardy. La verdad, no he estudiado muy a profundidad el Hardy, pero con algunos software independientes de cualquier marca, hay algunos software especializados, como el FCL, se pueden trabajar este tipo de métodos. Incluso el Diffusion Spectrum Imaging, DSI, por espacio Q, no he visto que alguna marca comercial tenga la opción de poder procesarlo más allá de realizar una tractografía. Porque el proceso de este tipo de imágenes o de este tipo de secuencias no se queda en la tractografía. Hay información mucho más importante y relevante que se puede adquirir, que eso es la difusibilidad, ¿no? Son métodos bastante avanzados, pero yo he podido trabajar con el Diffusion Spectrum Imaging con el espacio Q. Muy bien. Acá te mandan saludos de Bolivia, de la ciudad de Potosí. Recién tiene un resonador 1.5 Siemens y dice, te rogaría, podrías colaborar con protocolos y secuencias, algún material para los estudios, por favor. Entonces, que te escriban a tu correo electrónico. Sí, sí, me pueden contactar por las redes sociales y ahí podemos conversar un poco. Exactamente. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si quieren hacerla. Tengo acá una pregunta por YouTube, voy a responderla. Me pregunta Melissa Melgar, ¿suelen variar mucho las direcciones entre algún tipo de región y otra? La verdad, la cantidad de direcciones siempre va a estar en base a cuánto tiempo quieres que dure tu secuencia. Para la tractografía, mínimo tienen que ser 6 direcciones. En encéfalo, como ya les mencioné, yo trabajo con 20 direcciones, me va bastante bien. Fuera del encéfalo, va a depender cuánto va a durar tu secuencia. Mientras más direcciones tenga, más va a durar tu secuencia. Yo he trabajado el plexo braquial con 20 direcciones y me ha ido con un tiempo de 5 minutos, algo más, a 1.5. A nivel del nervio ciático o plexo sacro, he trabajado a 16 direcciones. He tenido que bajar un poco por la cantidad de la anatomía que iba a explorar. Entonces va a depender mucho de lo que tú desees, pero tienes que tener en base y en cuenta que a mayor cantidad de direcciones, la cantidad de fibras reales va a ser mucho mayor. ¿Tenés alguna pregunta más? Revisando acá, no hay más preguntas por acá. Si alguien tuviera acá preguntas por Zoom, puede hacerla. No. Por ahora no hay ninguna pregunta. Bien. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Carlos. Saludos, Carlos Buenas García, noches. ¿cómo están? Un abrazo, un excelente todo. Yo tengo hola, me metí tarde en Zoom, pero en YouTube sí entré a tiempo.
Yo tenía una pregunta, Norby, personal. ¿Tú los programas de postproceso tienes en la Mac o tienes o utilizas una estación de trabajo? Sí, pues si tienes un software adicional, porque no lo trae la casa comercial. Sí. Normalmente yo proceso mis extractos con el software de la casa comercial. Es lo más sencillo. ¿Bien? Pero si queremos incidir un poco más en temas de investigación, podemos usar software independientes. Tenemos varios en el mercado, FSL, el DSI Studio, etcétera, que por ahí que podemos obtener información adicional a la que nos dan simplemente los tractos, ¿no? Es cierto que algunas personas o algunos centros que no tienen un software de postproceso, solo tienen la secuencia para adquirir, usan este tipo de programas. Y son bastante buenos, pero pueden ser un poco complejos a la hora de reconstruir. Pero sí, sí los tengo, sí. Tengo dos por ahí en mi computadora con los cuales puedo hacer algunos trabajos bastante interesantes. Perfecto, pero ¿te corren en el Windows normal o en la Mac? Te digo porque yo no tengo Mac, por eso te hago la pregunta. No, no es necesario Mac. No es Lo que pasa necesario. es que la Mac es una computadora un poco más potente. Sí, ¿ya? sí. Pero si tú consigues una computadora con un RAM mínimo de 16, o entre 8 y 16, 16 es perfecto. Y con un buen CPU de una buena generación, no vas a tener problemas. Yo tengo, por ejemplo, yo trabajo en una computadora con RAM de 4 y sí me va bien, un poco lento, pero va bien. Si yo tuviera mayor cantidad de RAM y un procesador superior, puedo trabajarlo sin problemas. Perfecto. Muchas gracias, Norby. Tenía esa gran duda porque me habían preguntado en otros lugares y yo le dije, yo lo hago en mi consola porque tengo el programa. Pero ellos dicen, no, yo he visto que lo hacen en otra computadora. Bueno, pero Sí. y es más trabajoso, ¿no? Es más trabajoso, pero tiene algunas herramientas bastante interesantes. Sí, sí, hay que pero sí trabajarla. necesitas una computadora potente. Las Sí, Mac sí. tienen un poco mayor de potencia, ¿no? Pero si a una computadora Windows tú le pones una buena cantidad de RAM y un buen procesador, te va a ir bastante bien. Perfecto, contestadísima la pregunta para esas personas que me tengan la duda y para mí también, pero yo afortunadamente tengo mi programa. Bueno, queremos saludar a todos los de YouTube, gracias a todos, nos saludan Norby, nos saludan desde Bolivia, de Perú, desde Brasil, desde Argentina, desde Uruguay, desde Colombia. Tengo un saludo desde Inglaterra a través de YouTube. Mira, Qué bueno, nos ven desde ahí. excelente, Sí, excelente. Humberto Santoloche, saludos desde Vermont, Inglaterra. Saludos para ti, de verdad. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias a todos por seguirnos en este ciclo de charlas. Espero que la charla no haya sido tan densa, no los haya aburrido mucho. Muy bien. Entonces, muy bien, Norby. Te agradecemos mucho, como siempre, excelentes todas tus conferencias. La gente se va conforme.